Si hay algo que Naruto sabía, era que el Hokage tenía gente vigilándolo. La mayor parte del tiempo fue por su propia protección. Esta vez fue tanto para su protección como para vigilar cualquier desarrollo extraño que pudiera demostrar después del incidente que Tsunade y Dan habían tomado para llamarlo. Una cosa que no podía permitirse era que Iji sospechara de él, le haría perder demasiado tiempo y complicaría todo, demasiado complicado. Entonces, obviamente, necesitaba un lugar para alejarse un poco de los ojos curiosos. En algún lugar podía darle a sus guardias Anbu, donde quiera que estuvieran, el deslizamiento proverbial durante unos minutos. Y este lugar no era otro que su propio baño. Era el único lugar donde ninguno de sus guardias lo seguía, no solo estaba en el centro del apartamento para que nadie pudiera entrar sin caminar a través de las paredes y regalar su infiltración a través del pico de chakra que tal técnica requeriría, pero estaba el problema más obvio de la privacidad. En un pueblo lleno de gente que podría volverse invisible, teletransportarse, ver a través de las paredes y encontrar un millón y otra forma de espiarte sin ser visto, era casi una regla no escrita, incluso sin los impedimentos de la decencia humana básica. Un Ero Zenin no había aplicado a los onsens en su propia versión pequeña del libro de reglas, pero, para desviarse, ahora estaba en su cuarto de baño, haciendo algo en lo que probablemente era mejor en este punto, que respirar y caminar al mismo tiempo. Focas. Estaba descubriendo rápidamente que no importa cuánto se empujara a sí mismo, solo un cuerpo de 4 años es capaz de hacer. En el mejor de los casos, apenas podría asumir un gen inexperimentado en este punto. Simplemente era demasiado pequeño, no tenía suficiente poder detrás de las extremidades para lanzar un kunai o shuriken a una velocidad cegadora, o golpear a alguien inconsciente. Un civil adulto podría tomar sus golpes con relativa facilidad, y sus reservas de chakra no estaban cerca de donde estaban cuando se graduó la primera vez, por lo que incluso su arsenal de ninjutsu era limitado. Era lo suficientemente bueno para aprobar la academia, eso era seguro, pero no mucho más allá de eso. Pero, si había una cosa que aún podía hacer, era sellos. Y los sellos eran más útiles de lo que la gente les daba crédito. No iba a hacer mucho, eso atraería demasiada atención. Ni siquiera haría algo que fuera visible por un tiempo. Iba a comenzar a condicionar su cuerpo por la naturaleza del chakra. El chakra de la naturaleza era una fuerza potente y poderosa, sin importar quién la manejara. No estaba a la par con el poder que había ejercido cuando él y Kurama eran de la misma opinión, nada lo sería, pero era un arma que aún tenía disponible para él. Una que al dominarla, era casi imparable. El problema con la naturaleza chakra, por supuesto, era su riesgo inherente. Te convertiste en piedra. Como regla general, necesitabas reservas masivas de chakra humano para incluso intentar la técnica, razón por la cual era tan poco conocida. Pocos ninjas lograron tener tanto chakra, y aquellos que sí tenían otras armas en su arsenal que lo hicieron, la poco conocida técnica de ermitaño parece un desperdicio, especialmente dada la cantidad de control necesario, algo que la gente de tales reservas no hizo. Te tiene necesariamente en primer lugar. Cuando uno comenzó a entrenar con chakra de la naturaleza, esa era la parte más peligrosa. La naturaleza estaba en todas partes, alrededor de la persona. Entonces, en el momento en que uno se abrió a ese poder, fue como abrir un par de enormes compuertas, y el enjuague es lo que normalmente tomaba a las personas por sorpresa y las convertía en piedra. La clave fue, aprender a abrir esas compuertas solo lo suficiente para permitir que los cuerpos posean el chakra humano natural para diluirlo correctamente. Demasiado grueso y tú eres la mitad de un animal, demasiado delgado y no tiene ningún efecto. No había forma de que se arriesgara a girar hacia una estatua de piedra en medio de su baño antes de que pudiera comenzar a prepararse para Tobi. No tenía el chakra, no tenía ese palo para golpearse la cabeza, no tenía nada. Todo lo que tenía era un pequeño sello que actuaría como un tamiz. Una que lentamente, gotearía pequeñas gotas de ese chakra en su sistema todos los días. No había ninguna garantía de que tuviera efectos a largo plazo, pero en esta etapa, hasta que el tiempo pudiera lograr sus cambios naturales, tendría la esperanza de que esto le daría un poco de ventaja cuando llegara el momento de aprender a hacerlo correctamente. Había viajado a través del tiempo con más esperanzas descabelladas. Terminó con un poco de broche de oro, soplando ligeramente sobre la tinta que ahora decoraba su espinilla para secarla. Pocas personas mirarían allí. Pasaron solo unos segundos hasta que sintió que un amigo familiar y bienvenido corría por sus venas nuevamente. Bajando la pierna de sus pantalones hacia abajo, tiró el inodoro para terminar el espectáculo teatral antes de salir al pasillo listo para dormir un poco. Él iba a conocer a su último maestro mañana.
7 meses. En 7 meses, el niño había quemado de manera clara el currículo de la academia. Pasar todas las pruebas que se le hayan hecho con colores de vuelo. Solo los exámenes escritos parecían darle una pausa, pero las pruebas de fuerza, habilidad y sigilo, especialmente el sigilo, parecía empujar a través de ellos como si debiera estar enseñando al instructor. Solo había habido un puñado de estudiantes excepcionales de la academia como este. El descendiente pródigo del clan Uchiha es el más reciente. Ataque Kakashi era el que tenía ante sí, impulsado a tales distancias por su propio impulso para ser mejor que su padre, que había avergonzado del prestigio del nombre del clan Ataque. El mismo Sakumo era otro estudiante excepcional, pero solo se había esperado. El clan Ataque fue uno de los últimos en unirse al sistema de aldeas, la última vanguardia de la vieja forma, los tiempos de una guerra interminable e interminable. Comparado con eso, la academia probablemente fue un ejercicio de calentamiento relajante. Hubo algunos otros que lograron demostrar una actitud lo suficientemente buena como para empujar a través de la academia en rápida sucesión. Nada tan excepcional como un solo año, pero en 2, más o menos un mes. Pero una cosa, que Orochimaru sabía, era que cada una de estas personas que se esforzaban tanto tenían una cosa en común, una vuelta. Fueron conducidos a tales extremos. No fue por elección, no fue por mera casualidad. Se empujaron a sí mismos porque algo les hizo creer que tenían que hacer esto. Que tenían algo que probar, o lograr. Con los Uchiha había sido un deseo alejarse del clan. Fugaku era un disciplinado estricto, incluso para los estándares del clan, el joven prodigio había buscado la libertad de un equipo genin, de misiones que extendieran su alcance más allá de las paredes de Konoha. El Uchiha había querido un escape. Ataque había querido superar la memoria de su padre. Sakumo había querido meterse en el corazón de Konoha y plantar la proverbial bandera de su clan para declarar que, aunque no era un fundador de esta aldea, nadie miraba hacia abajo ni intentaba usurpar el prestigio de Ataque, un clan que había vencido. De vuelta tanto el Senju como el de Uchiha a lo largo de los años. Pero, por la vida de él, no pudo determinar qué era lo que conducía. Naruto. Y algo realmente lo estaba conduciendo. Se quedó despierto toda la noche estudiando pergaminos de ninjutsu, leyendo libros de historia, afilando su kunai, entrenando. Fue en más de una ocasión donde Orochimaru y el Anbu que lo custodiaban se sintieron obligados a dormir con un genjutsu, unos que cada día se hacían cada vez más difíciles de lograr. Pasarían años antes de que pudiera, en realidad, ignorar una de sus ilusiones dormidas, por supuesto. Pero el hecho de que no solo era capaz de detectar sino de ofrecer al menos una resistencia simbólica era notable. No era un vago cuando se trataba del arte sutil del genjutsu. Pero aún así, la fuerza impulsora detrás de la pura desesperación de Naruto al atravesar este proceso lo más rápido posible, o ser lo más fuerte posible, era algo que él simplemente no podía discernir. No solo eso, sino la hostilidad siempre presente que albergaba hacia él no había disminuido en lo más mínimo. Todas sus defensas surgieron como una pared de hierro cada vez que escuchaba la voz del Sannin, viniendo de un niño, cuya primera impresión fue una sonrisa desdentada y una mano sucia y con baba cubriendo su cabello, quien con una risita finalmente lo jaló lo suficientemente fuerte como para hacerla estremecer. Fue un cambio sorprendente para él ser testigo. En verdad le molestaba un poco, sobre todo porque sabía lo fácil que podía ser esa apariencia con muchas características. Él había matado a mucha gente. La mayoría de los sensei lo sabían, y si no lo hizo, Tsunade lo hizo. Pero lo que hizo en su vida profesional por el bien del pueblo, y peor aún, por sus propias ambiciones lo llevó a lugares oscuros, a lugares de los que tal vez no había salido de una pieza si no hubiera sido así. Por momentos clave que lo habían sacado del precipicio del olvido en el que había estado parado en momentos de su vida. Si Naruto alguna vez supiera sobre esos, entonces sería muy fácil para él mirarlo con esos ojos. Fácil para él, para Sensei, para mucha gente que a medias importaba. Y eso le molestó de varias maneras. No menos importante fue que quien haya alterado los recuerdos de Naruto podría tener al menos un indicio, y para darle esos recuerdos a un chico, ¿quién puede decir que él o ella no pueden simplemente molestar a todos? Eso le preocupaba. Todavía no sabían, al menos por ahora, y él estaba agradecido por eso. Tomó un archivo, uno que estaba aumentando de tamaño constantemente desde que lo comenzó hace 7 meses, sacando el teclado para anotar las notas de esta última semana. Sujeto que demuestra una actitud notable para los ejercicios de sigilo de la academia. Naru-chan. El segundo que entró a la clase, escuchó la voz de Shizune, encontrándola en la fila superior, sentada junto a un puñado de otros estudiantes.
Él sonrió, saludó y sonrió un poco más cuando se dio cuenta de que ella había reservado un asiento para él. Marchando se rió mientras ella le revolvía el pelo. Esto es totalmente injusto, ya sabes. Ella se lamentó. Tengo que sentarme aquí durante 4 años y tú solo te levantas y superas esto en menos de 1. De todos modos, soy increíble, respondió, mostrando esos blancos nacarados mientras tomaba asiento. Sí, bueno, ya veremos que también manejas a Sae-sensei. Ella es la maestra más dura aquí. Sí, claro. Naruto se burló. Ella no puede estar en mi caso más de lo que Iruka-sensei estaba cuando yo estaba aquí. Shizune se encogió de hombros, su cara diciendo cuánta confianza tenía en el hecho de que Naruto estaría comiendo esas palabras. ¿Es él? La voz llevó los ojos de Naruto al otro lado de su hermana adoptiva, mirando a un niño Inuzuka con aspecto bastante desaliñado. Ninguna chaqueta como Kiba, un poco más delgada de lo que recordaba que Kiba también estaba, aunque, ahora que lo pienso, podría haber sido la chaqueta. Su perro era definitivamente una vista más grande de lo que Akamaru había sido, alcanzando a las rodillas de los niños, mientras que Akamaru había sido lo suficientemente pequeño como para apoyar la cabeza de Kiba. Entrecerró los ojos a los 4 años. No se ve tan duro. Shizune le dio una palmada en el hombro. Tiene 4 años. ¿Qué demonios esperabas? Sacando la lengua y haciendo una mueca, Naruto dejó que algo de su inmadurez natural brillara cuando se unió a la reprimenda a su manera, por supuesto, fuera de la vista de Shizune. Se supone que es más alto. Y se supone que debe ser más inteligente. Ella no dijo nada. Naruto ayudó a seguir haciendo caras. Antes de que algo más pudiera decirse, las puertas se abrieron. Siéntense todos ustedes. Las palabras no se gritaron, apenas se escucharon hasta la parte superior donde él, Shizune y algunos de los otros estudiantes estaban sentados, pero nunca, en su vida Naruto había escuchado una habitación tan silenciosa como una cripta tan rápida como esta habitación tenía. Todos los estudiantes se sentaron en sus sillas como si estuvieran cayendo en la formación de un regimiento. La mujer que entró en la habitación era, no lo que Naruto esperaba. Tenía algo parecido a un peinado con un corte en un tazón, como Gaio-lee, solo el tiempo suficiente para llegar hasta su cuello, el pelo marrón chocolate, las arrugas que estaban tan talladas en su piel como las de Saruhiji, y la característica más distintiva de todas. Ella es prácticamente más baja que yo. No se había dado cuenta de que había hablado en voz alta hasta la habitación, tan silenciosa como parecía que se hacía aún más silenciosa de alguna manera y todos los ojos se giraban para mirarlo. ¿Cómo se logró esto sin que nadie moviera un músculo? Nunca se sabe. Sae, mientras recordaba su nombre, no pareció permitir que eso la afectara en absoluto mientras se dirigía hacia su escritorio, hablando. Parece que te enseñaron un buen conocimiento de lo obvio en los niveles más bajos de la Academia Uzumaki, ahora veamos si podemos enseñarte algo un poco por encima del nivel de entrenamiento. Que era una broma. Una que lo hizo enojar, pero que sabía que muchas personas se hubieran estado riendo. Demonios, se reiría de eso, si él no fuera la víctima. Entonces, ¿por qué no podía ni siquiera oír una risita? No podía oír de ver ningún movimiento. De hecho, la única cosa que se movía en la habitación, invisible para todos, era Inu, quien hizo una mueca en su escondite, recordando que era tomar clases con esta mujer. Bueno, ahora que nuestras presentaciones están terminadas, todos saldremos para practicar algunas armas. Ahora la clase comenzó a moverse, las sonrisas revolotean aquí y allá ante la perspectiva de abandonar estos libros por un tiempo. Sonrisas que fueron borradas rápidamente. Pero antes de que lleguemos a esas cosas viejas y aburridas, haremos una pequeña prueba divertida para hacer que esas mentes funcionen. ¿No suena bien? Sae cantó con la sonrisa más agradable que jamás pudiste ver en la cara de alguien. Los gemidos parecían alimentar esa sonrisa. Naruto podría decir de alguna manera que esto iba a ser un mes muy miserable. Al final del día, cuando todos se estaban preparando para ir a casa, la voz de Sae-sensei cortó la charla en el aula tan fácilmente como lo hizo al comienzo del día. Señor Uzumaki, por favor, quédese aquí por un momento. Prefiero hablar con usted en privado. Shizune le lanzó una mirada de disculpa, pero él sonrió y saludó de todos modos. ¿Qué fue lo peor que un profesor pudo hacerle realmente? Se sentó y esperó, estudiante tras estudiante archivado mientras Sae-sensei recogía sus propias cosas y se preparaba para irse. Finalmente, como lo último de la izquierda del alumno. Lo siento, te llamé corto. Él dijo, no me llama corta. Usted llamó a sí mismo poco tiempo comparando mi altura a la suya. Y no es una diferencia.
Ella respondió, terminando de juntar sus cosas antes de que ella tomara sus papeles y caminara hacia él. Ella lo miró por un segundo o dos antes de soltar sus lentes del puente de su nariz y limpiarlos. Ahora, voy a darles el mismo discurso que le he dado a más estudiantes, de lo que debería haber dado desde que he estado enseñando aquí, y espero que al final se muestre tan terco como ellos y que den aproximadamente la misma respuesta, y murmuré en voz baja acerca de cómo no sé de qué estoy hablando, pero, aferrándome a una oración, aquí no hay nada. Podría ser la primera sorpresa. ¿Qué tal si sales y juegas? Por unos cuantos años más, Naruto parpadeó, la pregunta, planteada tan extrañamente, lo atrapó un poco, haciéndole responder lo primero que se le ocurrió. No hay tiempo para eso. Ahora, esa es una respuesta curiosa, porque ahora es el momento para hacerlo. Más tarde es cuando no habrá tiempo. Tienes 4 años, no deberías estar aquí entrenando cómo cortar el cuello de un hombre, sino cómo hacerlo. Allí, parecía que estaba a punto de ir a una tangente cuando él la interrumpió. No voy a dejar de fumar. Apreciaba el pensamiento, de verdad. Pero ella simplemente no entendía, nadie entendería que él realmente no tenía tiempo. Cada segundo era precioso. Ella hizo una mueca, medio exasperada, medio resignada. Bueno, al menos no pareces tan rígido y aburrido como los 2 últimos que viniste por aquí. Nos veremos mañana entonces. Naruto asintió, saltando de su asiento para salir de la clase. Sae esperó a que se fuera antes de voltear sus ojos hacia un lado, mirando hacia un rincón de la habitación. Casi podía sentir que la esquina se ponía rígida. Sé querido, y hazte un favor a tu antigua academia, ¿podrías ponerte en contacto con Oro-kun y decirle que se ponga en contacto? Él nunca más escribe. Hubo un momento de silencio antes de que la esquina hablara. ¿Cómo diablos haces eso? Ella sonrió. Porque querida, no importa la edad que tengas, nunca olvides lo básico. Ella comenzó a irse. No estoy aburrida, ¿sabes? Pasaron 3 semanas antes de que realmente empezara a sentir el primero de los efectos. Debería haber esperado esto realmente. Fue uno de los beneficios más significativos del uso del chakra de la naturaleza. En primer lugar, podrías detectar a todos. Sería extraño si no recordara lo que era sentir el efecto completo del chakra de la naturaleza corriendo por sus venas. Quiero decir, en su modo de sabio perfeccionado, prácticamente podía sentir la mosca que aterrizó en la hoja a 100 metros de distancia. Estaba en sintonía con la naturaleza, y eso realmente no tenía un límite. Aquí y ahora podía sentir algunas de las firmas de chakras alrededor del pueblo. Solo un puñado por ahora, los más fuertes fueron los que se destacaron más. Tsunade lo reconoció de inmediato. Saruhige tuvo que esperar hasta que el anciano llegara a su oficina y se quedara allí por un tiempo. Encontró a su Suambu también. Parecía un tanto familiar, así que probablemente él la había sentido en algún lugar específico durante la guerra, pero su memoria no estaba siendo activada. Tal vez ella lo había guardado en su tiempo original o algo así. Mientras se dirigía a la academia, siguió tratando de hacer uso de este pequeño y nuevo desarrollo, sintiendo a las diferentes personas aquí y allá y tratando de reconocerlas. Más tarde, con algo de práctica, se propondría identificar las firmas de chakra de todas las que eran importantes para él. De esa manera él podría encontrarlos sin importar qué. Fue mientras pensaba esto, que sintió que su Suambu escoltaba con la firma familiar, de repente retrocedió y comenzó a darse la vuelta. Era un misterio porque fue entonces cuando sus sentidos encontraron otra firma, esta se suprimió, pero rápidamente se hizo más evidente para su nuevo sexto sentido cuando se acercó. Le hizo sonreír. Al menos uno de sus viejos sensei estaba bien. De acuerdo, todos se calman. Sae levantó la voz cuando los estudiantes casi salieron del edificio de la academia a los campos de entrenamiento adyacentes. Nada, ni siquiera ella, podría mantener la emoción de una clase de estudiantes de la academia completamente reprimida cuando llegara el momento de los partidos de Taijutsu. Era una práctica reservada para los estudiantes de 4º año que iban a graduarse, el 4º año, por supuesto, siendo el plan de estudios más exigente físicamente. Los otros 3 años se dedicaron a los aspectos más mentales de la profesión shinobi. Las únicas cosas físicas realizadas en los primeros 2 años fueron el acondicionamiento físico, los ejercicios, el salto de árboles, la práctica del sellado de manos, etcétera, etcétera. La práctica real de taijutsu, armas y ninjutsu no tuvo aplicación práctica hasta el 3er año, principalmente se practicó en los instructores de la academia.
Fue en el cuarto año cuando a los estudiantes se les permitió finalmente, en cualquier capacidad oficial, enfrentarse entre sí. De esa manera los instructores podían obtener una idea clara de quién se encontraba en cada lugar para asignarlos adecuadamente a los equipos. La práctica se realizó, normalmente 3 veces a la semana, con el horario aleatorio para que las mentes y los cuerpos del estudiante se acostumbraran a la posibilidad de pelear cada vez que se les pedía. Por supuesto, la mayoría de los niños cumplieron con las expectativas. La notable potencia del taijutsu fue, sorprendentemente, no un niño de clan, sino un huérfano. Para ser justos, aunque la mayoría de los clanes estaban desaparecidos de este año. No Agurame, Yuuga, Yamanaka o Nara. El mejor niño ninjutsu fue un Uchiha, sin embargo, por lo que Naruto pudo decir, y el mejor kunai shuriken flinger fue, sorprendentemente, uno de los 2 Akimichi del grupo. Bien niños. La diminuta maestra dijo tomar su lugar al lado del anillo de práctica. Dejemos que todos intentemos vencernos unos a otros con civismo, ¿sí? Ella secamente bromeó mientras miraba a través de la alineación aleatoria de hoy. Gokyu Adoro y Shizuka Moroi, por favor vengan para que podamos comenzar el aprendizaje. Entonces, ¿con quién te emparejarás esta vez?, preguntó Shizune, dejándose caer junto a él para esperar con todos los demás. No sé. Eso fue en su mayoría cierto. Pero aunque la lista era mayormente aleatoria, había notado que sus oponentes se estaban volviendo más y más duros. Su primera pelea había sido contra Naotora, la última clase muerta. Ella era descarada y ruidosa como él. Pero ella lo había subestimado, al igual que el 90% de la clase, y él había usado eso para pillarla completamente desprevenida. Y como ella era la última muerta, su siguiente oponente no pensó mucho en la victoria. Y así sucesivamente y así sucesivamente. Ahora se estaban poniendo de moda por lo que ese elemento estaba fuera. Pero más que eso, notó que cada uno de sus socios era mucho más dedicado, mucho más rápido, más fuerte o más inteligente. Al parecer, Sae estaba tratando de subirlo por la escalera para ver dónde debía encajar exactamente cuando se trataba de colocaciones en el equipo. Así que no, él no sabía quién sería su próximo enemigo, pero podía adivinar que sería uno de los miembros de la clase más probable. Aunque estaba empezando a quedarse sin tiempo, si ese era realmente su juego y no era solo una casualidad aleatoria, como decían. Solo les quedaban unos cuantos días. Sé que no lo sabes, pero vamos a adivinar o algo así, Naru-chan. Ella le revolvió el pelo, entonces él escuchó la fuerte inhalación de ella por un lado y pasos hacia el otro. Volviéndose a mirar, no encontró a nadie más que a Uesu Taira, el favorito para el mejor novato de este año. Él sonrió. Oye Taira. El joven le devolvió la sonrisa. ¿Te importa si me uno a ti? Se movió un poco, moviéndose contra Shizune para dejar suficiente espacio para que Taira se sentara a su lado. Era grande para un niño. El único compañero de clase que coincidía con su estatura era uno de los 2 Akimichi, físicamente más fuerte que la mayoría de los niños de su edad, aunque eso se debió a que era algo más lento que la mitad de los niños de la clase. Sin embargo, la verdad se dice dada su historia familiar que podría no ser exactamente algo malo. Si bien no pertenecía a ningún clan Konoha, eso no significaba que el nombre Uesu fuera una carrera de la familia del molino. Era un clan samurái. Samurai siempre había sido la fuerza permanente del daimyo de los diversos estados. Por lo que recordaba de su época, nunca desempeñaron un papel importante en los asuntos ocultos de la aldea. Eran, francamente, clientes glorificados. Mantén nuestras fronteras a salvo del otro daimyo, mata a quien quiera que necesitemos que mates sin cuestionarlo y llenaremos tus bolsillos con suficiente dinero para que este espectáculo siga funcionando para siempre. Era el status quo. Esta vez, el status quo fue un poco más sesgado. El plan de estudios de primer año, en lecciones políticas e históricas, casi le impidió cumplir con su propio plazo personal de graduarse en un solo año. Si bien los ninja eran una fuerza a tener en cuenta en cualquier campo de batalla, al desbloquear los secretos de chakra y la variedad de habilidades que los acompañaban, los samuráis seguían siendo el poder militar dominante del continente. Un ninja valía un puñado de samurái, pero había un infierno de mucho más samurái que ninja en el empleo del daimyo. Ahora, el daimyo podría hacer más que amenazarlos con cortar el flujo de efectivo. Él podría amenazarlos con la guerra, o más probable es el exterminio. Además, él podría ganar.
Sería una victoria brutal y sangrienta para cualquiera de los dos lados, que efectivamente destruiría a ambas partes, dejándolos como poco más que carroña para los buitres que se abalanzaban desde todos los lados para comer en el cadáver, pero ahora los daimyo de todo el continente parecen haber decidido aferrarse a algunos de sus testículos cuando se formaron los pueblos en esta ocasión. Eso los dejó con cierto margen de negociación. Uno de ellos, al menos en Konoha, era un programa de intercambio de estudiantes. Un niño de un clan samurái, un hijo de un clan shinobi, dejando sus hogares para vivir y servir a sus nuevas familias de la manera que se considere adecuada. Esto fue para promover una paz duradera, amistad, amor y confianza entre las grandes casas. Extraoficialmente, fue el samurái el que se preparó mejor para la eventualidad de pelear contra shinobi. Si no son los domésticos, entonces definitivamente extranjeros. A ningún niño de un clan samurái se le enseñarán las verdaderas técnicas de lucha de los samurái más allá de un puñado de conceptos básicos, cuando se trata de empuñar la espada. Un niño de un clan shinobi, especialmente Hyuga y Uchiha, ese tenía algún intercambio que mostrar cuando se fue a su nuevo hogar. Que uno podría responder preguntas y enseñarlas. Luego, cuando los niños regresaron a casa, el niño samurái tuvo 5 años de experiencia y secretos shinobi en su haber. El niño shinobi tenía 3 años de estudio filosófico y 2, en el mejor de los casos, de entrenamiento de combate con espada, ya que la mayoría de los samurái comenzaron a entrenar a sus hijos a la edad de 14 años. No es exactamente una gran cantidad de tiempo para aprender cosas de grandes maestros y demás. Pero, oh, bueno. Así es la vida. La mitad de las veces, el niño samurái acababa de comprar las técnicas de aprendizaje de la espada, por lo que Konoha tampoco era exactamente una víctima que cumplía con su parte del trato, al menos. Taira se sentó y Naruto resistió la tentación de burlarse de Shizune, quien, bastante obvio para él, estaba enamorado de él. Le haría algunas risas, pero ella sabía dónde vivía él. La pelea fue decente en lo que respecta a los estudiantes de nivel académico. Ambos tenían sus puntos fuertes y trataron de usarlos. Pero una buena patada que golpeó contra una Dou derribó la frente y eso fue todo. Las otras peleas fueron, en su mayor parte, casi lo mismo, un buen golpe de suerte normalmente terminó con ellas. Rara vez la pelea se redujo a pelearse con el otro y solo los Akimichi lograron que sus oponentes se dieran, e incluso entonces, solo cuando lograron mantenerlos en una buena posición, que hasta ahora muchos estudiantes habían aprendido a evitar por cualquier medio necesario. Kato, Shizune y Kanbei Shin, toman tus lugares. Sae finalmente llamó. Shizune tomó aliento antes de pararse. Deséame suerte. Naruto asintió y sonrió. Buena suerte. Ella se dirigió al ring de práctica, de pie frente a su oponente. Kanbei no era nada especialmente especial por lo que podía decir, ni fortalezas reales, tampoco puntos débiles reales. Empezar. Shizune se abrió con una volea de práctica, Shuriken, una táctica de libro de texto para desequilibrar a su enemigo cuando se acercó y funcionó lo suficientemente bien. En el momento en que Kanbei solía esquivar, estaba acortando la distancia, lanzándose hacia el joven con una patada voladora, derribándolo sobre su trasero a pesar de su defensa apresurada con el equilibrio desequilibrado. Saltó, buscando aprovechar su ventaja inicial con un salto para sujetarlo al suelo solo para que el aspirante a genin saliera del camino, pateando sus costillas con una patada torpe que, sin embargo, la lastimó y la golpeó. De su lado, ya que ambos estudiantes se apresuraron a levantarse, la puerta se abrió de golpe con una grieta que clavó el pomo en su pared. ¿Fue esta tu idea todo el tiempo? Orochimaru se dio la vuelta, levantando la vista de su libro mientras alzaba una ceja delgada. ¿Estás entrando en mi oficina buscando todo el mundo como si quisieras estrangularme? No, no creo que esto fuera un plan mío. ¿No has contratado a un estudiante en 6 años y de repente estás solicitando un equipo? Cerró el libro de golpe, sonriendo. Tú y Sensei me han estado molestando para que tome un papel más activo en el pueblo desde hace un tiempo, pensé por qué no empezar con esto. Justo cuando Naruto está a punto de graduarse, entonces... Coincidencia. Además, me puse en la lista de reservas. Solo estoy allí para... Convenza a quien quiera que se le asigne como Sensei y a su eventual equipo para que renuncie a fin de que pueda llenar el lugar. Oh, ven ahora. Él sonrió alegremente. ¿Dónde está la confianza, Atsu-chan? Oh, vete a la mierda. Se dirigió a una silla, se sentó en ella y tiró su libro sobre la mesa auxiliar y se entrelazó las manos sobre el estómago. ¿De qué exactamente te quejas? Que estás usando a Naruto como una especie de escalón de oro. Frunció los labios, reflexionando sobre el pensamiento, y luego sonrió.
Puede que sea un poco culpable de eso. Pero ¿de qué se está quejando exactamente? Soy el mejor sensei posible en esta aldea, solo mire a Anko-chan. Ella es uno de nuestros mejores trabajos. Te daré eso. Estamos todos un poco locos, Tsunade. Él no necesita que lo empeores, o que hagas algún tipo de declaración. Y sus compañeros de equipo no necesitarán que los descuides en favor del prodigio, lo que él es. Los otros estudiantes se las arreglarán, pero el objetivo principal de la inscripción temprana en la academia es llevar esos talentos a su máximo potencial. Y luego te preguntas por qué digo que Saru-sensei te ha echado a perder. Él suspiró dramáticamente, y sonrió levemente al ver cómo sus acciones la irritaban. Si había una cosa que Tsunade odiaba, se estaba despidiendo. Oh, bueno. Supongo que tendré que soportar la carga del partidismo de Sensei. ¿Eso es todo? No me hagas patearte a través de la pared. Ella gruñó, abrió los ojos, mirándola, solo un poco más serio, aunque la sonrisa permanecía. ¿Sabes cómo va a terminar esto a estas alturas? Gritarás y te ignoraré por completo y haré lo que quiera. Si se trata de una pelea, volaremos la mitad de los campos de entrenamiento de la aldea antes de Sensei muestra hasta que nos separamos, donde vamos a tener un tiempo fuera y una conferencia en lugar de popa con respecto a los males causados por daños a la propiedad de masa, y luego voy todavía. Hacer lo que quiera, así podemos omitir todo eso y solo ve al yo haciendo lo que quiera aparte. Eres un asno, ¿lo sabes? La sonrisa se extendió. Puede que sea un poco culpable de eso. Solo unos minutos después de que ella se hubo marchado, un conocido caballero mayor abrió la puerta de su oficina, de manera similar, empujando el pomo mucho más profundo en la pared agrietada mientras sostenía un formulario de solicitud igualmente familiar. ¿Fue esta tu idea todo el tiempo? El Sannin sonrió, medio frustrado, medio sardónico. No. No creo que lo fuera. Oh. Bebe grande. Naruto bromeó. Ella lo golpeó en la cabeza. Cállate. Entonces su mano volvió a su mandíbula. Eso me dolió mucho. No tenía dudas, parecía que dolía. Si ella no viviera con Tsunade, probablemente estaría luciendo un moretón feo para la próxima semana. Como era, se habría ido mañana lo más probable. Se las arregló para ganar, pero un golpe realmente bueno casi la sacó de la pelea cuando la mitad de la clase podría haber jurado que su mandíbula se había roto por el sonido del golpe. Para sorpresa de todos, y su alivio personal, sonaba peor de lo que era y ella se mantuvo en la lucha, logrando obtener una victoria que obtuvo suficientes golpes como para que Sae llamara al partido a su favor. Ahora se habían reducido a solo unos cuantos estudiantes más, y Naruto estaba empezando a preguntarse cuándo demonios iba a estar. Uzumaki, Naruto y Uesu Taira, por favor tomen sus lugares. Llamó Sae, un silencio nivelando el área antes de que cada estudiante comenzara a murmurar entre sí. Parece que decidió que era mejor trabajar de arriba a abajo en lugar de abajo a arriba. Se puso de pie, escuchando a Taira hacer lo mismo, ambos marchando hacia el ring de práctica. Cuando llegaron, Taira hizo una reverencia en la cintura. Si había algo que se podía decir sobre el niño del clan Samurai era que era educado y hacía todo lo posible por seguir las tradiciones de su familia, lo que significaba que su mayor fortaleza era esencialmente el taijutsu. Aprobó todas sus pruebas y los exámenes de táctica escritos, fue ligeramente superior al promedio en precisión, pero, probablemente debido a su crianza antes de venir a la aldea, no puso tanto esfuerzo en su ninjutsu, por lo que eso fue simplemente promedio. Lo que esencialmente significaba, especialmente debido a su tamaño, que tenía que usar su ninjutsu en toda su ventaja sobre él. Tomó su postura, la postura básica de la academia. Taira hizo lo mismo, aunque su posición era un poco más rígida. Probablemente no usaría demasiadas patadas si ese fuera el caso. Por lo tanto, superar la ventaja del taijutsu no sería imposible, ahora es poco probable. Empezar. Sae gritó. Con un sellado de manos Naruto enfocado. Bunshin no Jutsu. Nunca fue bueno para ser un único clon regular. Sien era un asunto completamente diferente. En un segundo, los campos de práctica de la academia estaban cubiertos de esquina a esquina con rubias sonrientes. Los estudiantes se quedaron sin aliento, incluso Sae se inclinó hacia adelante en su asiento, mirando atentamente la pelea. Los ojos de Taira se ensancharon, pero con un movimiento rápido sacó su shuriken y comenzó a lanzar. Algunos de los clones se disiparon cuando las armas cortaron la frágil ilusión que los formó. El resto cargado.
Para sorpresa de Naruto, Taira no optó por huir como lo haría la mayoría de los shinobi, tratando de llegar a una posición más ventajosa, ni siquiera ganar tiempo para pensar en un plan. Se mantuvo firme, preparándose. Cargando en medio de sus clones, Naruto sonrió. Fue un buen plan. Podía pensar en varias maneras de matar a su enemigo, ninguna fallaría. Se había vuelto demasiado bueno matando cosas muertas que se negaban a permanecer abatidas por un aspirante a genin para tener una oración, incluso con él de esta manera. Pero él no quería una victoria limpia. Solo quería ver cuánto trabajo le esperaba. Cuánta distancia tendría que cruzar antes de poder siquiera tener una oración. Los clones atacaron y los golpes pasaron a su lado, sin hacer daño y simplemente disipándose con la frágil ruptura. Hasta que finalmente hubo una patada sólida en su rostro que casi lo derribó. Hasta que su mano se movió hacia adelante y agarró al dueño de la extremidad ofensiva. Con un golpe brutal en el estómago que lo dejó sin aliento, y un seguimiento que lo golpeó tan fuerte como el oponente de Shizune la había golpeado en la mejilla, Naruto apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que lo lanzaran al suelo con un ruido sordo sólido. Ni siquiera lo suficientemente rápido para evitar a un estudiante de la academia. Se recuperó y levantó la vista cuando Taira se abalanzó, tratando de inmovilizarlo y obtener la victoria. Y por un momento, no estaba en los campos de entrenamiento de la academia. No se enfrentaba a un estudiante de intercambio demasiado educado. No estaba en una prueba amistosa. Estaba en un campo de batalla. Los gritos de morir, los heridos elevándose a un crescendo de ruido a su alrededor, un huracán de sonido que arañó sus oídos mientras miraba hacia el hilado ojo Sharingan solitario en sus iris, el crepitar de un rayo rugiendo por encima del ruido campo de batalla como el último Hokage de Konoha se apresuró a matar, el aullido de 1000 pájaros que se encontraban con la implacable fuerza de un Rasengan antes de que su propio golpe de muerte llegara a las manos de una llorosa Sakura, su cuerpo sellado y quemado por el estudiante restante. El último Hokage, el primero del equipo 7. Su chakra se elevó, tomando forma en su mano, la forma de una esfera giratoria que se unía en la silueta más débil antes de que él se atrapara, parpadeó. Los recuerdos de un hombre muerto en un futuro muerto se desvanecen como los fantasmas de las sombras y se detiene ante el golpe mortal. De pura reflejo, él desaparece en una nube de humo, dejando a sus pies solo una trampa explosiva estándar de la academia. Los ojos de Taira se agrandaron, sus piernas se tensaron para moverse cuando la cosa explotó en una enorme nube de humo, dejándolo escupiendo y cortando un pulmón. Botcha. Los estudiantes escucharon a través de la nube antes de que Taira saliera del impenetrable humo, todavía cortando sus pulmones con lágrimas saliendo de sus ojos. Partido. Los estudiantes escucharon a Sae gritar antes de que un veloz jutsu de viento de rango hiciera su trabajo para volar la nube, revelando a Naruto sentado al borde del anillo, sonriendo de oreja a oreja a pesar del sangriento labio. Muy pronto comenzó el murmullo de los otros estudiantes y Sae aplaudió 3 veces para que todos se calmaran. Se veía tensa, sus labios se fruncieron un poco más de lo normal mientras los miraba. Naruto no se atrevió a mirar hacia arriba, preocupado de que si lo hiciera, y ella lo hubiera visto ese segundo, ese momento, si hubiera sentido la intención asesina, su mirada sería toda la confirmación que necesitaba. De acuerdo, estudiantes, ya terminamos el día. Les sugiero que vayan a casa y disfruten su fin de semana. La próxima semana será la última antes de los exámenes finales y veremos quiénes lo hicieron. Buena suerte. Y con eso la maestra comenzó a recoger sus cosas. Taira se abrió camino todavía tosiendo un poco, sus ojos aún rojos por el desgarro. Un buen partido, dijo el joven de pelo negro, inclinándose en la cintura, sonriendo mientras se enderezaba. Si eso hubiera sido etiquetas explosivas reales. Tú también estarías muerto en ese caso. El falso niño de 4 años sonrió una vez más, esta maldita sonrisa deslizándose con mucha facilidad otra vez. Ah, eso fue divertido. Quiero un reencuentro. La sonrisa de Taira creció un poco, conteniendo el más mínimo desconcierto. Eres bastante extraño, Naruto-san. Cuando regresó a casa, Naruto estaba lleno y satisfecho. Tsunade lo había recogido a él y a Shizune, les había curado los cortes y moretones y luego los había invitado a un almuerzo de celebración temprano. 3 días más y descubriría con quién exactamente se estaba metiendo en un equipo. Sería un genin, un paso más cerca del cazador nin. Cuando entró en su casa, fue recibido por la sensación ahora familiar de su vigilante nocturno que ya estaba esperando y Kakashi-sensei se iba, con su turno ya terminado con su llegada. Fue un momento de curiosidad que se abrió camino en su cerebro, tratando de pensar quién era ella.
La firma era familiar pero extrañamente extraña. A medida que avanzaba en su rutina nocturna, preparándose para dormir, esa curiosidad ociosa seguía mordiéndole, volviéndose un poco más fuerte. Un poco más irritante. Finalmente, cuando estaba a punto de meterse en la cama se dio cuenta de algo. ¿Por qué demonios no se limita a preguntar? Y así, con una cara afilada, sigue la firma, marchando fuera de su habitación y por el pasillo hacia su planta en maceta. Él extiende su mano. Y con un brillo en el aire, el genjutsu se cae, revelando a la mujer con una máscara ambú. Ella está sorprendida, cualquier ambú sería realmente. Pero todavía no puede reconocerla detrás de la máscara. Él le sonríe. Hola. Soy Naruto. ¿Cómo te llamas? Ella inclina la cabeza hacia un lado, mirándolo como si ella fuera la más curiosa de los halcones. Uno que acababa de encontrar un roedor dispuesto a caminar hacia él para olfatear curiosamente sus garras. En cierto modo, más bien suponía que era